Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo de Romper el Círculo. Y hoy tenemos un invitado muy especial como de costumbre y él se llama Juan Pablo Ortiz y es un coach del subconsciente. Así como lo oyen, hoy nos va a contar todo el tema de neurociencia, de toda esta parte hermosa que yo amo de verdad, que es ese subconsciente, esa parte que no exploramos, donde queda toda esta información y que él hoy nos va a contar cómo acceder a él. Entonces, bienvenido Juan Pablo, muchas gracias por venir a mi programa, por estar hoy aquí. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es Juan Pablo y por qué coach del subconsciente? Jenny, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá en tu espacio. El coach del subconsciente nace de un personaje que hace más de 43 años entró en una búsqueda de qué es lo que está queriendo el universo con él y él que quiere con el universo. En ese instante empiezo como en un caminar en el que llego en algún momento determinado a entender que no había que buscar, sino habría que dejar que llegara. Y en ese momento llega Método Integra, una técnica de reprogramación subconsciente a mi vida, en la cual decidí dedicarme 100% a ello desde 2019 y de ahí en adelante empezar a crear la marca Coach del Subconsciente y hacer cosas diferentes por este mundo y por uno mismo. Bueno, Juan Pablo, no, eso suena muy interesante, aparte porque, como te digo, yo trabajo el tema de la hipnosis y básicamente es llegar al subconsciente, ¿sí? Porque ahí está todos nuestros recuerdos. A veces llegan muchos pacientes como que se les olvidó cosas de infancia. Entonces, no es que se les haya olvidado, lo que pasa es que tengo entendido que se bloquean. Nuestro subconsciente bloqueaba como un método de defensa, pero todo está ahí. Yo le digo a la gente, nuestro subconsciente es como las cajas negras de los aviones, ¿sí? Ahí está todo paso a paso, no, nada se pierde. Entonces, es saber cómo llegar. Y entonces, cuéntame, Juan Pablo, ¿cómo accede uno por esta técnica a ese subconsciente? Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Mira, llevamos reprogramando el subconsciente desde que nos enseñaron las oraciones religiosas desde chiquitos, desde que nos hacían repetir el abecedario. Y esa era una manera inconsciente, en la forma en que vemos televisión, escuchamos música. Es una manera de reprogramar nuestro subconsciente de manera inconsciente. Resulta que Jung decía que era el lugar oscuro y que nadie podía llegar a habitar y resulta que si él estuviera en este instante, pues eso hubiera cambiado, ya no sería ese pensamiento porque hay muchas formas de llegar a él y muchas personas brillantes en el mundo se han encargado de ir a ver cómo acceder a él. Entonces ahí nacen muchas técnicas, entre esas la que yo trabajo que se llama Método Integra. Eh, el creador de Método Integra se llama Ricardo Iris y él lo que quiso en un momento determinado era poder acceder a él, pero que fuera fácil, rápido y sin dolor. Estos bloqueos que tú hablas, esa parte que se activa como defensa, son estos traumas, bloqueos y más de 50 memorias que probablemente podamos llegar a tener en él. Y resulta que el momento y el tránsito de sanarlas por intermedio del dolor es muy demorado y resulta que entramos en unos procesos en los cuales puede durar una persona años intentando, queriendo hacer cosas que son realmente difíciles y resulta que él lo que quería en ese instante era decir cómo puedo acceder utilizando estas técnicas y cosas que ya se han ido inventado porque de una u otra manera inventar algo nuevo es reinventar todo lo que ya está pero poder utilizarlo a nuestro favor, que fuera fácil, rápido y sin dolor. Y ahí nace Método Integra. Integra varias técnicas en las cuales podemos acceder al subconsciente y reprogramarlo. Es maravilloso. Y una de esas técnicas, ¿cuál sería? Bueno, yo llego, por ejemplo, yo pido una cita contigo y ¿cómo es el método? ¿Es un text? ¿Es un aparato? ¿Cómo se haría? Cuéntame cómo sería ese paso a paso. Llegamos a una cita con el coach con un desafío. Normalmente las personas están buscando algo, siempre. O no saben qué es lo que quieren con su vida, o saben qué es lo que quieren, pero probablemente no lo han logrado encontrar. Entonces, de pronto, dos personas, tú y tu amiga, quieren emprender una empresa, las dos arrancan y a ti te va bien, ella no. Y resulta que todos esos bloqueos, traumas y cosas que están ahí alojadas son las que no se lo permiten. Entonces, cuando llega una persona, lo primero que empezamos a buscar es desde el coaching, que es lo que hago yo, empezar a preguntar qué cosas necesita, qué cosas quiere, a dónde quiere ir,
cuáles son como esas cosas primarias y por intermedio del subconsciente le preguntamos si es el camino adecuado para llegar. Sí, sí, ese es el objetivo a trabajar. Después de esto, por intermedio de la técnica y por intermedio de el test muscular, que es como le preguntamos al subconsciente, vamos indagándole si hay traumas, si hay bloqueos, si hay acuerdos kármicos, si hay lealtades, si hay heridas del alma, hasta más de 50 memorias que podemos llegar a alojar ahí. Y sí, sí, vamos quitando de a una por intermedio de este proceso. Utilizamos un imán, sencillamente con carga positiva y carga negativa para eliminar o para grabar. Para eliminar lo que en el subconsciente está afectándonos para no llegar a alcanzar y para grabar la información que ahora queremos tener. Cuando te hablo que de pronto hay varias técnicas que están involucradas es porque utilizamos la neurolingüística para grabar las creencias, por ejemplo, y hay otras que se utilizan para eliminar. O sea, en realidad en los libros de Ricardo está explicado cuáles ha utilizado y por qué utilizó esas técnicas para poder llegar a ese fin. Y finalmente es el hecho de que hagamos el símil de una finca. Compramos un terreno y ese terreno lo primero que tenemos que hacer es mirar cómo está la tierra, porque si sembramos de una vez, probablemente si eso tiene plagas, si tiene cosas negativas, no nos va a crecer. Entonces lo primero que hay que hacer es quitar todo lo que nos está afectando y eso lo hacemos por intermedio del proceso. Entonces quitamos los traumas, los bloqueos. Ya cuando tenemos todo limpiecito, ahí sí podemos empezar a sembrar. Es un proceso de primero eliminar y después grabar. Pero no vamos al dolor. Si vemos de pronto, las técnicas normalmente inflan la emoción hasta que ya llega un punto en que esta estalla. Lo que pasa es que muchas veces ese proceso se puede llegar a demorar y es muy doloroso. Entonces nosotros lo que hacemos sencillamente es por intermedio de neurociencia identificar puntualmente en el cerebro dónde está el trauma y quitarlo, sin necesidad de despertarlo. Entonces con método integral jamás vas a saber cuál fue el trauma. Es que yo cuando tuve esto viví esto. No necesitamos recordarlo porque recordarlo probablemente nos crea otro problema adicional a trabajar. Claro, y ahí está la carga, lo que nosotros hablamos, y es la carga emocional. Claro. Porque tendrías que retraumatizar y darle un resignificado, pero eso es una responsabilidad muy grande porque no sabemos si el paciente sí lo puede integrar o no. Claro, y es que hay traumas que pues de pronto tú sí los puedes llegar a sanar rápido. Claro, pues en ese momento fue cuando pasó el bus y yo me asusté. Pero hay otros que es que cuando tu papá te abusó, y papá ya no vive y era mi adoración. O sea, cosas muy fuertes que realmente si la persona tiene que volverlos a vivir, no va a ser tan sano. Mira, hay una situación que yo siempre les digo a las personas, a los consultantes cuando llegan a trabajar conmigo. Yo les digo es que son la versión actualizada del software de toda su familia. Si ellos quieren ver qué ha pasado a lo largo del tiempo, es lo que hoy nos está mostrando. ¿Sí me entiendes? Esa versión que hoy nos está enseñando, esa persona es la versión actualizada. Y si tienes hijos, es la versión más actualizada. Lo que pasa es que tú aún estás vigente en el mercado. Es como el iPhone. ¿Sí me entiendes? O sea, el iPhone 16 es el que puede estar andando en el mercado, pero el 14 aún funciona y funciona bien. Y hay que estarlo actualizando por intermedio de esas situaciones. Pero no tenemos que ir al iPhone 2 o al iPhone 3 para sanar el 16. ¿Sí me entiendes? Esa es como la idea. No, súper chévere. Aparte que hay un tema ahí, es el tema de la ciencia. Porque esto no es un tema ya tanto holístico, sino que ya esto es un tema científico, ya va desde la neurociencia, desde estos estudios avanzados que ahora pueden probar ya científicamente que así es. Entonces, esta parte es muy chévere. Sí, es muy interesante eso que dices, porque ver involucradas a tantas personas de ciencia en esto, pues el mismo creador de Método Integra es una persona que viene del área de sistemas, pero que se cansó de la vida y quería ser feliz. Y empezó a entender que desde sus estudios y desde toda esa profundidad de ver sus emociones y ver todo lo que pasaba a su alrededor, podía llegar a encontrar resultados por intermedio de esto. La ciencia nos ha mostrado, por ejemplo, la kinesiología, que es la técnica que utilizamos para preguntar al subconsciente, muestra los estímulos que muestra cada músculo en el momento en que genera una respuesta. Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero si se dan cuenta, van caminando y de pronto ven algo que no les gusta y les duele el estómago, ¿sí? O esa sensación de escalofrío cuando hay algo que está pasando, es su cuerpo hablando. La kinesiología estudia precisamente esos movimientos de los músculos en el momento en el que están generando una respuesta. El test muscular más famoso que hay, por ejemplo, es el polígrafo. Funciona con el corazón. El músculo del corazón genera un movimiento con la máquina cuando la tienes pegada
Y cuando genera una respuesta que es negativa, el cuerpo funciona de una manera distinta a como funciona cuando la respuesta es positiva. Y esto sale en la máquina. No es la sangre, sino es el músculo el que está generando, se acelera o se contrae o se pone lento, suave en el momento en que está generando otra respuesta. Claro, generalmente todo va en el cuerpo y es lo que menos escuchamos. Nosotros somos muy buenos para escuchar la mente. Sí, sí, él no aquí, él será que lo hago, pero acá hay alguna cosita que me dice, pero no somos muy dados a escuchar el cuerpo. Y finalmente todo está en el cuerpo. Los traumas están en el cuerpo. Toda nuestra vivencia está en el cuerpo. Por eso cuando tú hablas de, a veces pasamos eventos y los recordamos, pero como los recuerdes en ese momento, no es en ese momento, es el cuerpo del pasado que ya había vivido eso y lo recuerda siempre de la misma manera. Entonces es muy lindo trabajar en el cuerpo. Sí, imagínate que nos llevan reprogramando pues desde el vientre. Es que desde que estamos en el vientre ya vienen entregándonos información, después nacemos y nuestra abuela que nos crió entonces veía las novelas y eso también lo reprogramamos y tranquilo mijo, nosotros pobres pero honrados y nos siguen reprogramando sin saberlo y toda esa carga se la estamos dejando a una parte consciente que es solo un 3% aproximadamente de nuestro cerebro. El otro 97% es la parte subconsciente. La parte consciente es solo el 3%, que es la parte que al final maquina y genera el resultado. Entonces, estamos dejándole mucha responsabilidad a esa parte y por eso es que entramos en colapso y por eso ahí empezamos a entender por qué no entendemos dolores, situaciones del cuerpo, cansancio, de pronto unos bajones emocionales severos y resulta que es que le estamos dejando esa responsabilidad a algo que no tiene el control, porque el 97% es el que está manejándolo, que es información que viene del pasado normalmente y que normalmente tiene elementos muy dolorosos, elementos muy fuertes y fuera de eso, cargas ancestrales familiares que están manejando esa situación. Claro, entonces también cuando tengo mis pacientes que vienen acá y vemos esa parte del subconsciente y eso, yo les hablo mucho y les hago un dibujito como una montaña. Entonces yo les digo, mira, esto es un iceberg. Entonces les hago acá la mitad. Entonces esto aquí es solamente el 3%. O sea, todos creemos que el Titanic se hundió porque se chocó con esta parte de arriba, pero es que resulta que el 97% del iceberg está debajo del agua, lo que no vemos. Así es nuestro subconsciente, ese es el 97% que no vemos, solamente estamos viendo un 3%, o sea, no estamos viendo nada. Nosotros Total. estamos conscientemente muy poquito. Lo que tú dices, cuando manejamos el carro en subconsciente, en automático. Respirar es en automático. Prácticamente ya todo lo hacemos en automático. Hasta contestar el WhatsApp, todo es en automático. A veces no tenemos que pensar mucho para responder. El emoticón, todo es en automático. Entonces, cada vez somos más inconscientes de lo que estamos haciendo. Claro, y mira que tú estás diciendo una palabra demasiado importante en este caso y es la parte del inconsciente. ¿Y por qué hablamos del subconsciente? Y muchas personas me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el inconsciente y el subconsciente? Yo le digo, que es que el inconsciente usted nunca lo hizo consciente. El subconsciente ya empieza a ser una parte viable, estudiable. O sea, ya estamos entrando en una situación en que podemos ver qué podemos hacer con él. Hasta podemos saber que lo tenemos vuelto nada, ¿sí me entiendes? Y ya tenemos la información de que lo tenemos con esa información. Y empezamos ahí a trabajar cosas distintas para cambiar estos datos que estaban en él. Todo es un estudio y es un crecimiento por parte de personas que se han dedicado a esa tarea y de pronto han puesto su mismo pellejo como fuerza. Joe Dispenza, por ejemplo, le tocó pues, vivir un accidente y estar muy grave para poder entender que en el subconsciente estaba todo y que por intermedio de las meditaciones y eso iba a lograr alcanzar esa sanación. Y Joe Dispenza hoy es una persona demasiado importante en este proceso subconsciente por intermedio de su técnica. Ricardo Iriz, en el tema de lo que te hablo, ha ido evolucionando porque es que ha tocado, si yo te dijera, yo llevo trabajando en estos temas ya varios años y he conocido varias técnicas, todas tienen resultados maravillosos cuando se elaboran bien y se abordan bien. Pero encontrar seguridad, tranquilidad, un esquema viable de línea es lo que realmente importa, que tú te sientas seguro en el momento en que llegaste a esta técnica y que con la persona que vas a estar, si vas a encontrar los resultados indicados. Ricardo se encargó de que por este método, el que se encargara de facilitarlo fuera seguro, fuera algo seguro para la otra persona, que no fuera entrar a ese subconsciente y empezar a hacer cosas
que probablemente fueran más dañinas para el otro. Entonces, es empezar a encaminar, a sanar realmente lo que es. Y yo te digo una cosa, si yo he abordado varias técnicas, he conocido varias técnicas como cliente también, esta es de las más completas, porque son más de 50 memorias de las que trabajamos en un proceso, en un protocolo. Súper. Memorias subconscientes, programaciones, temas energéticos, o sea, de todo lo que te puede estar afectando a ti a nivel subconsciente. Yo te pongo un ejemplo. Si los dos estamos acá, yo te digo, si ves ese niño ahí y tú volteas a mirar y no ves ningún niño, ¿el niño está o no está? Pues todo, o sea, para ti sí, para mí no. Claro, para ti O no, pero sea para que mí sí, está. no. Y si yo lo estoy viendo y tú a mí me quieres y crees en mí, ¿el niño dónde está? ¿Está ahí o está acá? En la cabeza. Está en mi subconsciente, pero yo estoy Total. generando esa proyección y estoy viendo esa, es una creación de mi mente y el ver ese niño me puede estar a mí afectando la vida. Entonces, es ahí donde tenemos que entender que es un tema energético, es un tema científico, es un tema emocional, es un tema espiritual. Estamos hablando de harto que necesitamos involucrar. Por eso cuando tú hablas que es ciencia, claro, es maravilloso, es la ciencia, pero es la conexión de la ciencia con cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones, cómo funciona el espíritu y cómo funcionan las energías. Y todo junto, generando una solución, es lo que encontramos con Método Integra y es maravilloso. No, súper chévere. Y bueno, ¿y cuántas citas más o menos uno empieza a ver como esos resultados o cómo lo trabajas, cómo lo Tú manejas? con un solo proceso que trabajes, o sea, con un objetivo que trabajes, ya estás encontrando resultados, porque es que ya estás depurando más de 50 memorias en tu subconsciente que te están impidiendo alcanzar algo. Te voy a dar un caso puntual de autoestima. Entonces, una persona que llega y trabaja autoestima está en un momento en el que su vida probablemente está entrando en un estado de que no sabe qué hacer con su vida, puntual. Cuando una persona empieza a liberar traumas y a eliminar cosas por intermedio de ese proceso, empieza a ver caminos y espacios para. Entonces, le grabamos información para que suba su autoestima y en ese momento va a ser capaz de poder visualizar un montón de cosas en su vida. Entonces puede decir, claro, por eso estoy fallando en lo económico, claro, por eso estoy fallando en pareja. Ya cuando la persona ha trabajado su autoestima, ya puede empezar a ver otros objetivos. Entonces ahí me buscan para prosperidad, pareja, o sea, distintos abordajes. Entonces, si yo te dijera un objetivo, se trabajan 2 sesiones aproximadamente, pero entonces hay personas que no, yo quiero trabajar más, entonces les armo unos paquetes en los cuales cada vez va siendo más rápido un proceso, entonces podemos trabajar un objetivo en una misma sesión. Eso depende mucho de lo que la persona quiera venir a hacer acá. Yo les digo a las personas que en un proceso subconsciente, entre menos hable, más rápido sana, porque más rápido estamos reprogramando. Pero me contradigo en el momento en que les digo que este es el lugar más seguro para hablar. Sí, porque finalmente si necesitan hablar, vengan. Y porque cada información que yo recibo, cada cosa que tú me vas a contar a mí, es una oportunidad para un objetivo para ellos, porque es un desafío. O sea, si ellos me están diciendo, tengo este problema, yo se los convierto en un objetivo, lo empezamos a trabajar y lo solucionamos. Eh, Finalmente, como no duele, entonces es muy sano el hecho de que podamos abordar cualquier tipo de desafío en este proceso. Ah, no, súper bien. Me encanta eso de no tener que tantas citas para abordar un solo tema, porque a veces pasa que la gente quiere sanar, pero entonces tienen que quedarse en, no, pues quedémonos un mes, 2 meses, 3 meses en un solo tema y la verdad, la gente hace mucha o deserta mucho de las terapias cuando son tan largas. Total, ese es un problema que probablemente tienen como la gran mayoría de los temas terapéuticos. Y es que, pues, sufrir es muy doloroso. O sea, es que cuando una persona está pasando algo, es complejo y si no podemos rápido mirar la manera como de sanarlo, por lo menos puedo empezar a afrontar la vida desde esta nueva versión, las personas lo procrastinan y lo abandonan. Entonces, sí, esto es un proceso rápido, fácil y sin dolor. Es una técnica hecha para eso puntualmente. No, súper Hay bien. para todos, ¿no? O sea, yo siento que hay personas que les gusta tener la información y sentir como
el proceso de dolor para sanar y es válido, es viable. Pero eso es lo que me parece bonito, que hay para todo el mundo. La persona que quiere esos procesos que son largos y que probablemente están acostumbrados a lo clásico, tradicional, vaya a su terapia psicológica y vaya, y hay muchas metodologías desde la psicología y son maravillosas. Pero estas técnicas llegaron para quedarse. Estas técnicas llegaron para transformar vidas desde otras metodologías y otros caminos distintos a los otros y hasta el momento han generado muy buenos resultados. No, súper. Y bueno, cuéntame, ¿cómo llegaste tú ahí? ¿Eso fue lo que tú hiciste inicialmente o a causa de que No, llegaste a este sitio? yo tengo una historia de búsqueda, como te contaba al principio, desde chiquito yo iba a misa solo. Yo siempre fui muy curioso, yo levantaba la mano en misa para preguntarle al cura, o sea, era demasiado inquieto. Eh, He hecho budismo, he hecho cienciología, fui cristiano, fui católico, he tomado medicina, yagé, durante casi un año tomé yagé, he tomado honguitos, busqué demasiado y llegó un momento en el que yo, como Juan Pablo, necesité ayuda y ahí me quedé quieto y esto llegó. Y fue lo primero que llegó. Antes busqué y no encontré. Esto llegó y cuando llegó empezó a mostrarme un camino distinto que yo realmente sentía que quería. Yo no quería sufrir para sanar. Y cuando encuentro la transformación por intermedio de la técnica, decido dedicarme a ello y todo empieza a pasar para yo formarme ahí. Antes de esto yo tuve un centro de bienestar, en realidad era de una pareja en el momento y yo era como el gerente, ¿sí? Ahí tenía yo un restaurante y ahí empecé yo a tantear como gerente, como el que lo manejaba, un montón de técnicas y de cosas nuevas que yo no conocía. Todo tenía que pasar como por mí para yo pasar, saber que llegaba al centro y en realidad muchas iban al dolor. Entonces yo decía, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser por acá, no puede ser por acá. Entonces sí, por ahí empezó como el camino, la búsqueda y fue encontrando hasta que me encontró a mí. Y desde ese día, 2019, hasta el día de hoy me dedico y creé la marca Coach del Subconsciente, que es con la que en este momento estoy, en este momento en Pereira, pero trabajo en todo el mundo porque trabajo virtual también y feliz, feliz. Ah, no, Juan Pablo, súper chévere esas historias. Y lo que tú dices es muy cierto. Nosotros no, las terapias o el camino nos encuentra a nosotros. No hay que buscar mucho. Cuando llega el momento es, a veces decimos como, ay, si yo hubiera sabido esto hace unos 10 años, me hubiera ahorrado tanto camino de sufrimiento, pero ahí es cuando uno se da cuenta, es que no era hace 10 años, era ahora. O sea, por mucho que yo hubiera buscado de pronto hace 10 años, no hubiera encontrado. Esto me encuentra ahora, lo mismo que me pasó a mí, creo que nos pasa a todos los terapeutas. A cada uno nos encuentra ese propósito de vida y creo que nos encuentra cuando sanamos, cuando hacemos los procesos nosotros mismos. Entonces, súper chévere también esa experiencia tuya porque seguramente a muchas personas también, así como tú, así como yo, así como muchos han pasado por acá, les ha pasado experiencias similares, que están como en esa búsqueda, que tienen como también esa de no saber, como no enfocar en qué quieren hacer. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero en el momento en que esto llega a mi vida y yo empiezo a trabajar en esto, me di cuenta que todo lo vivido anterior valió la pena. O sea, ahí yo soy mercadólogo, yo soy publicista, yo tengo un MBA y yo siempre decía, ¿yo para qué estudié todo eso? Si me voy a dedicar a hacer terapia en una técnica, en una cosa. Y hoy entiendo todo. Hoy entiendo por qué pasé por todas esas técnicas, por qué pasé por la religión, por qué fui buscador. Mm, yo siento y le digo muchas veces a las personas cuando llegan a mi vida que es un camino que yo recorrí probablemente para que ellos no lo recorran. Es como el punto de partida para ellos en este momento. Y es válido. Me parece que la tecnología es eso. La tecnología es ver qué está pasando hoy con la vida de las personas a las cuales quiero seguir y de ahí en adelante tomarlo como un punto de partida para andar. No necesariamente yendo atrás. Hace mucho tiempo, precisamente en una toma, Yagé, un taita me dijo, ¿dónde está el pasado, dónde está el presente y dónde está el futuro? Y yo le dije, pues el futuro adelante, el pasado atrás y el presente acá. Y yo le dije, y él me dijo, yo ya de mi punto de vista, y me dijo, el pasado adelante, el futuro atrás y el presente acá. Y yo le decía, ¿por qué? Me dijo, porque es que el pasado lo puedes observar todo.
todo, no hay nada de tu pasado que no. Hay técnicas, hay cosas, lo que hablabas tú ahorita, hipnosis para poder llegar o cosas. Pero si tú puedes observar tu pasado, no volver a repetir eso que probablemente no te gustó o cambiar eso que no quieres tener en tu vida, vas a poder construir un presente lindo y asegurar un futuro, que es incierto, que no lo es, pero teniendo claro que sanas tu pasado, viviendo bien tu presente, pues vas a ver bien tu futuro. Y si con técnicas como método Integra, tú puedes sanar tu pasado sin necesidad de ir a él, sin necesidad de identificarlo, sin necesidad de recordarlo, pues maravilloso porque sencillamente te puedes enfocar en crear en el presente y garantizar tu futuro. Claro, y es que ir al pasado es doloroso y volver a caminar. No todos estamos preparados, no todos están preparados para enfrentar ese pasado. Entonces, por eso el tema de la deserción, cuando uno dice, no, tenemos que volver ahí, y la gente como que, porque es volver a sufrir y nadie quiere sufrir, siempre queremos es como mirar, pero sin el dolor, sin la carga emocional. Pero qué chévere esta técnica pues que estás trabajando, porque sí, lo que tú dices, hay personas que no quieren volver a sentir el dolor, simplemente quieren sanar, pero sin la carga emocional. Entonces, maravilloso. Bueno, Juan Pablo, ahorita dinos cómo te podemos encontrar en redes sociales, cómo te podemos ubicar para las personas que sean interesadas en adquirir esta terapia contigo. Claro que sí, en redes sociales estoy como @coach del subconsciente, en Instagram, en Facebook. También está la página web, es www.coachdelsubconsciente.com. Por el WhatsApp también me pueden encontrar 320-459-2716. Estoy en Pereira como sede, pero estoy dictando charlas, talleres en todo Colombia. eh, Virtual. Virtuales, sí. Antes de pandemia viajé demasiado. Ya después de que empezó la pandemia, pues nos tocó virtualizarnos y empezamos a llegar a más personas en el mundo. Y es maravilloso, es increíble porque finalmente estamos dando nuestro granito de arena y creo que entre más hagamos crecer esto, mucho mejor. Claro que sí, Juan Pablo. Bueno, entonces ahí está para que lo sigan en redes sociales, para las personas que quieran vivir esa experiencia y sanar sin esa carga emocional que a veces nos cuesta tanto, pues entonces ahí está Juan Pablo que los puede ayudar y los puede guiar. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por aceptar la invitación, por estar acá, por contarnos, por explicarnos este método que seguramente muchas personas les va a encantar y que muchos no conocíamos, porque la verdad para mí también fue como nuevo cuando me hablaste. Entonces, súper chévere. Esta es tu casa por acá, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Las personas interesadas y que quieran conocer más, me escriben o por las redes o por el WhatsApp. Nos tomamos un café, charlamos, me cuentan un poquito qué es lo que quieren y yo les digo cómo desde este abordaje lo podemos llevar y bienvenidos a esta tecnología emocional, espiritual y energética que realmente está transformando la vida. Y muchísimas gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de estar acá. Bueno, a ti y a todos ustedes, muchas gracias por estar cada 8 días pendientes en cada capítulo de nosotros, cada 8 días con cada invitado, aprendiendo cada vez más, por el apoyo y por compartir estos videos en las redes sociales. Mil bendiciones y chao, chao.